Muy buenos días a todos nuestros televidentes. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y este tema es la violencia en la pareja y la familia. Comencemos conociendo las definiciones generales de este tema en específico. La violencia contra la mujer se define como la violación de los derechos humanos y una forma de discriminación basada en género, que incluyen los actos de daño físico, sexual, psicológico o económico sufrido por las mujeres, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad en lugares públicos o privados. En cuanto a la violencia doméstica, alude a los actos de daño físico, sexual, psicológico o económico que ocurren dentro del ámbito familiar o doméstico o entre parejas o exparejas, independientemente de que compartan o no el domicilio de la víctima. Teniendo en cuenta estas definiciones, decidimos preguntarles a 2 estudiantes de diferentes universidades y diferentes programas el siguiente interrogante. ¿Qué diferencia hay entre la violencia de pareja y la violencia en la familia? Tanto la violencia familiar como de pareja son similares entre sí y bueno, ambos comparten la característica con todos los tipos de violencia. Las dos engloban acciones realizadas de manera intencionada o deliberada para causar un daño físico, emocional, psicológico o de índole sexual. Y bueno, la diferencia entre una y otra es que la violencia de pareja pues se da únicamente entre esposo y esposa o novio y novia, mientras que la violencia intrafamiliar se da de padres a hijos o incluso al revés, de hijos a padres. Y bueno, el tipo de violencia que puede ejercerse, pues ya como lo dije, es la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica o inclusive la violencia económica. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la violencia de pareja y la violencia de familia? Yo en lo personal le encuentro muy pocas diferencias, pero una de las principales sería que la violencia que viene generada de tu pareja es sentimental. Puede tener muchas repercusiones a lo largo por todos los tratos psicológicos, verbales y físicos que puede tener. Y de la violencia en la familia, a veces nuestros propios familiares nos dicen cosas, nos hieren de maneras que ellos no se dan cuenta, comparándote con otro familiar que dicen que es mejor que tú. Eso para mí también es un tipo de violencia mucho más que todo psicológico, porque los jóvenes crecen con esa zozobra de que siempre hay alguien mejor que tú en tu familia y porque tu propia familia te lo ha recalcado. Entonces para mí sería como eso lo que es la violencia. Hola, mi nombre es Paula Pérez, estudiante de la Universidad Popular del Cesar. A continuación hablaremos sobre el tema de la violencia en la pareja y la familia y tendremos una invitada especial la cual nos ayudará a comprender sobre este tema. Mi nombre es María Gámez, soy docente, licenciada en español, especialista en neuropsicopedagogía, magíster en discapacidad. ¿Cómo detectar la violencia en el enamoramiento? Bueno, en cuanto a la pregunta que me acabas de hacer, Paula, sobre cómo identificar violencia, violencia en una mujer, en pareja. Sí, señora. Bueno, yo te podría decir que uno de los primeros síntomas de violencia puede ser en el noviazgo. Es muchas veces sea el hombre o la mujer, porque la violencia no solamente se da por parte del hombre, también se puede dar por mujer, del lado de la mujer. Algunos síntomas son de pronto un cambio de humor repentino, ¿sí? Sin que haya una causa que así lo permita. A veces hay hombres como mujeres que ante cualquier cambio de humor dan puñetazos. Por otro lado, existen hombres controladores como también existen mujeres controladoras. ¿A qué me refiero? Cuando un hombre es controlador, por lo general no quiere que la novia vaya a la familia donde los padres, que visite. También les prohíben muchas veces que no visiten a los amigos. Por lo general también el hombre tiene unas ciertas conductas como que cuando la novia le dice vamos a tal sitio, saca excusas como que se enferma,
¿sí? Entonces todas esas son como que ese tipo de violencia que aunque no sean directamente físicas, son un tipo de violencia psicológica, que en el noviazgo tratan un poco de controlarla, pero una vez que ya sea el hombre o la mujer logra casarse, entonces ya esto tiende a generarse un tipo de violencia física y conlleva que haya ruptura pues de esa relación o incluso a generar otro tipo de daño hasta perder la vida. Entonces esos son como, creería yo, como en parte uno de los tipos de violencia. Se me olvidaba, también muchas veces el hombre controla, en el caso del hombre, muchas veces controla la ropa, cómo viste la novia, eso también es un tipo de violencia. Y a veces si una chica se coloca de pronto un short, al hombre no le gusta, le prohíbe entonces que así no van a salir, eso también es un tipo de violencia. Entonces, te podría de pronto colaborar ahí como hasta ese punto. ¿Por qué esconden a sus familias y amigos que están siendo maltratadas? Bueno, yo te podría decir que una de las causas, porque digamos, las causas no es unicausal, existen muchas causas por las cuales esconden ese maltrato. Una, porque de pronto, mira lo que yo te acabo de decir, la violencia a veces comienza precisamente no cuando ya se casan. La violencia siempre va a estar desde la etapa del noviazgo. ¿Qué pasa? Una de las principales causas, yo te podría decir que hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Cuando sea la mujer o el hombre se enamoran de aquella persona que los violenta, ¿sí? Entonces aquí en este síndrome por lo general no se da automáticamente. Lo que pasa es que ya hubo una etapa de un noviazgo, la persona dejó pasar por alto, sea el hombre o la mujer, esa violencia que ya se venía dando, y se termina generando unos lazos afectivos y por lo tanto termina enamorándose. Eso podría ser una causa. Se enamora tanto que de su agresor o su agresora que no denuncia. Eso puede ser una de las causas. También vemos que tanto hombres como mujeres muchas veces vienen con muchos vacíos por la crianza que les dan, ¿sí? Desde su crianza, vienen con una autoestima bajo y por lo general permiten este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las van normalizando. También otras veces tanto el hombre como la mujer ven estas conductas normales porque son aprendidas. Vemos que nosotros, si tú analizas, Paula, históricamente la mujer había sido solamente como esa figura para tener hijos, para concebir los hijos, para quedarse en el hogar. ¿Y qué pasa? Debido a ello, pues con todos estos cambios que han habido ahora sociales en cuanto al rol de la mujer es un poco ya más independiente. Anteriormente ni siquiera se le permitía votar, ni siquiera se le consideraba ciudadana. Entonces mira todos esos cambios. ¿Qué ocurre? Que históricamente viene una carga de violencia hacia la mujer donde el hombre por lo general, aquí sí te puedo hablar muy específico del hombre, donde el hombre generaba una autoridad única y un maltrato hacia la mujer, donde la mujer si salía de casa no podía salir sin una previa autorización del hombre. ¿Y qué ocurre? Viene marcada una violencia que aún hoy día todavía ha trascendido. Existe el hecho de que en muchos hogares el hombre sigue maltratando a la mujer. Por ende, pues las mujeres que se crían en ese ambiente naturalizan esa conducta y creen que eso está bien. Entonces terminan dejándose violentar. Otra causa que te podría decir ahí que permiten muchas mujeres que se maltraten es porque había mucha disparidad, ¿sí? Mucha desigualdad en cuanto a que la mujer no podía trabajar. Entonces la mujer muchas veces prácticamente se convertía en una esclava del hogar, en una esclava de sus hijos, donde ella no podía salir a trabajar y si ella se iba, pues sus hijos pasaban trabajo y por lo general quedaba sujeta
por la parte económica. Entonces esos son como algunas pues de las causas por las cuales yo te podría decir que conlleva a que la mujer permita muchas violencias. De hecho, eso no está extinto. Seguimos de todas maneras en este siglo todavía viviendo ese tipo de situaciones, especialmente en nuestro entorno. Si te das cuenta, aquí por lo general el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa esperando, preparando la comida, pues tampoco hay muchas oportunidades laborales para la mujer. ¿Por qué perdonan a sus maltratadores? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué perdonan a sus maltratadores? Yo te acabé de explicar algo que se llama el síndrome de Estocolmo. Te acabo de decir de que puede haber un bajo de autoestima, que haya naturalizado esa conducta. También muchas veces lo pueden estar por situación económica, todas esas cosas. También miedo, ¿sí? Muchas veces el agresor o la agresora hace una sugestión tan grande que esa persona le toma un miedo, y bueno, hay agresores tan fuertes que en el evento de que la mujer digamos denuncie, pues conllevan a quitarles la vida. Entonces todas esas cosas pueden estar conllevando a que ellos y ellas guarden silencio. Porque vuelvo y te repito, tanto hay hombres como, o sea, hay mujeres, el alto porcentaje es más como de hombres, pero también hay mujeres muy maltratadoras. ¿Qué consecuencias pueden tener cuando no detectan que están siendo maltratadas? Consecuencias que se pueden generar cuando no detectan que están siendo maltratadas. En un principio te explicaba que existen muchos síntomas de maltrato, unos indicadores, pero si estos indicadores no se detectan a tiempo y se hace un alto, se coloca una barrera, pues los efectos son esos, maltrato luego posterior a que ya la relación madura y trasciende de pronto ya a convivir en pareja, a un matrimonio, es que empiezan a recibir ya violencia física. Pues dentro de una violencia física pueden quitarle la vida, ¿qué te digo?, afectarle alguno de sus órganos. Han habido pues muchas mujeres en este país, en el mundo, que por maltrato físico han perdido algún órgano, han perdido la vista, han quedado con problemas de salud, alguna alteración física, y bueno, pues especialmente pues la afectación psicológica. También si estos escenarios de violencia también afectan a los hijos que hayan tenido, y no solo a los hijos, a todo su entorno familiar, porque a ningún padre o madre quiere que a sus hijos se los maltraten. Entonces esto también conlleva que haya conflictos familiares y termina en los peores de los casos en muerte, y también en personas también detenidas, o sea, presas. Entonces realmente es importante poder saber y detectar los síntomas. Creería que es importante trabajar PIP, promoción y prevención de la violencia, tanto intrafamiliar como todo tipo de violencia en las escuelas, desde la básica, primaria, bachillerato, para evitar todo este tipo de situaciones y que los jóvenes aprendan a detectar y a saber parar a tiempo. Antes es mejor prevenir antes que curar. Buenas tardes. Para nosotros es muy importante que el público o aquellos televidentes sean partícipes de nuestras actividades que realizamos. También que conozcan con respecto a algunos temas los cuales tratamos. El día de hoy estamos hablando sobre el tema la violencia en la pareja y en la familia, y queremos saber algunas opiniones, realizarle algunas preguntas a algunos de aquellos televidentes. Y en la tarde de hoy me encuentro con la señora Lourdes Orozco Aragón. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo darle las gracias por estar aquí presente, y queremos realizarle algunas preguntas con respecto al tema la violencia en la pareja y en la familia. La primera pregunta es: ¿cree usted que la violencia en la pareja o en la familia trae consigo algunas afectaciones o algunas consecuencias? Pero por supuesto que sí, la violencia entre la familia y la pareja trae un sinnúmero de consecuencias. Bueno, seguido con esa pregunta que les realicé, quisiera saber si usted conoce algunas consecuencias, o para usted cuáles son las consecuencias más comunes que se presentan en una mujer maltratada.
Bueno, básicamente empezamos por la parte emocional, la autoestima de las personas. Hay personas que han llegado al suicidio, la ansiedad, el estrés, y todas esas cosas conllevan a muchísimas otras. Por ejemplo, se afecta la salud física también, empiezan a aparecer muchas enfermedades que pueden generar que las personas lleguen hasta suicidarse. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecerle mucho por dar respuesta a estas preguntas y continuaremos en el set realizando algunas otras preguntas. Muchísimas gracias. Al hablar de la violencia en la pareja y en la familia, también es muy importante que hablemos de las consecuencias que se pueden presentar por esta violencia. Algunas de las consecuencias son consecuencias letales. Estas pueden ser como la muerte de estas personas que están siendo violentadas. También podemos encontrar consecuencias físicas. Estas pueden ser discapacidades, pueden ser afectaciones en alguna parte del cuerpo de las personas que son víctimas. También encontramos las consecuencias sobre la actividad sexual. En estas se presentan cuando encontramos embarazos no deseados, cuando encontramos embarazos que pueden afectar a la salud de las personas. También encontramos consecuencias en la salud. Estas pueden ser como la ansiedad, la depresión, el estrés, entre otras. También es importante hablar de que existen algunas consecuencias que se basan en algunos trastornos o algunos síndromes que se pueden presentar por esta violencia dada en la pareja y en la familia. Uno de los síndromes que más se conocen y que son muy persistentes en estos casos es el síndrome de la mujer maltratada. ¿De qué trata esto o a qué hace referencia? Se refiere cuando la mujer se acostumbra a ser maltratada por el hombre y esta, aunque sabe que le están causando algún daño o algo, ellas piensan que el hombre va a cambiar estas actitudes que tiene con ellas, pero pues es algo equivocado. Pero ellas continúan aceptando que estos hombres las maltraten, aún así, sabiendo que lo pueden llevar al riesgo de perder la vida. También podemos encontrar la depresión, que esta se da en consecuencia cuando estas personas pues les causan un maltrato. Las consecuencias en el individuo van a ser diversas, pueden ser físicas y mentales. Obviamente esto va a depender del tipo de violencia que se ejerza y pues de la gravedad de esta. En el caso de las consecuencias mentales pueden ir desde trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alimenticios, de estrés postraumático, y pues también puede orillarlos al abuso de las sustancias ilícitas o sustancias tales como el alcohol. También estas personas suelen tener una baja autoestima y un problema de adaptabilidad de la persona a su entorno, más que nada a consecuencia del control que ejercen sus parejas en ellos. Y ya en casos de violencia demasiado grave, pues pueden orillarlos incluso a cometer suicidio. La percepción social de la violencia machista tanto en la pareja como en la familia. Bueno, este tipo de violencia comparte de cierta manera las mismas características que los otros tipos de violencia, pero algo que el plus de esta violencia vendría siendo las conductas o los pensamientos machistas o sexistas que se presentan en la sociedad. Muchas veces estos lo que traen es que se minimizan, se justifican o se consolidan más que todo este tipo de violencia a través de este tipo de pensamientos o sentimientos. ¿Por qué? Porque a raíz de estas conductas lo que ocasiona es que se creen mitos, leyendas alrededor de este tipo de violencia y se justifiquen por cultura, por estrato social o por cualquier etnia. Entonces pasa lo siguiente, están los mitos por la excepcionalidad. Algunas personas creen que este tipo de violencia ocurre en cualquier lugar menos en el entorno en el cual ellos se desenvuelven, y no es así.
También existen aquellos tipos de caracterización. Dicen que las personas o los hombres que son violentos son así porque crecieron en un ambiente de violencia, porque sus padres, sus familias, sus abuelos fueron violentos, o simplemente porque fue algo que vieron en su cultura o culturalmente son así. Y no es así. Muchas veces este tipo de personas, sus familias, son las más amorosas, son las más dedicadas y no han visto este tipo de violencia. Lo que ocurre es que muchas veces estas personas son inseguras, tienen la autoestima baja y buscan encontrar ese tipo de seguridad ejerciendo control hacia la víctima. El último también se dice es el perfil psicológico de las personas o de las mujeres que son victimizadas, no porque seguramente su mamá era así, su papá ejercía violencia, y se dice innumerable de cosas sobre las personas que son victimarias de estas personas. Entonces, a continuación, nos hemos permitido traer a 2 egresados de la Universidad Popular del Cesar del programa de Sociología para que nos hablen un poco tanto de su percepción o de la percepción social de los pensamientos y las conductas machistas, sexistas, así como también si de alguna manera la sociedad, la cultura, las etnias tienen algo que ver con este tipo de violencia. Hola Lady, buenas tardes, gracias por tu invitación a este espacio para discutir o conversar un poco acerca de este tema tan importante para el conocimiento de cada uno de nosotros y de nosotras. Lady, sí, evidentemente las actitudes sexistas están relacionadas, pienso yo, de una forma directa con la violencia machista, en este caso puntual de tu pregunta, pues con la violencia machista en las parejas. ¿Por qué? Bueno, en primer término es que los actos, actitudes, comentarios sexistas ejercen o provocan violencia. Es una forma real y palpable de ejercer violencia. Entonces, por esa única razón pienso yo que es más que obvio que está relacionada directamente pues con este tema. Por otro lado, Lady, también considero que es un rotundo sí, que estas ayudan a distorsionar un poco la realidad de la violencia machista. Es decir, una de las consecuencias principales de las actitudes sexistas es que normalizan la violencia. No permite que ésta sea vista como tal. Entonces, distorsionan, confunden la realidad de esta violencia, porque sigue siendo violencia y es importante que esto se ponga en conocimiento de cada una de las personas. Un caso palpable de estos actos o estas actitudes sexistas son esos comentarios pasivo-agresivos que se dan dentro de las parejas en donde generan violencia y que por lo anteriormente dicho pues no son vistas como tal. Entonces creo que para ambas posiciones desde mi punto de vista es un rotundo sí, está relacionado y sí ayuda a distorsionar la realidad de esta violencia machista en las parejas. Sí influyen porque en los grupos en donde nos desenvolvemos pueden determinar nuestro comportamiento como seres humanos. Es decir, si fuiste criado en un entorno en donde el machismo y el desprecio a la mujer siempre fueron visibles y de forma recurrente, es normal que de cierta forma termines interiorizando estas conductas de forma casi automática, debido a que interiorizas esos comportamientos y los haces propios y empiezas a reproducirlos de forma inconsciente, porque en tu entorno siempre fue normal, o sea, siempre te hicieron creer que está bien hacerlo y comportarse de esa forma. Cabe recalcar que esto no significa que en todos los grupos sociales, étnicos y culturales tengan este tipo de prácticas de violencia. Además, que estos tipos de comportamientos violentos hacia las parejas son más recurrentes en las personas de la población mayoritaria de la sociedad, sin dejar por fuera los casos que suceden dentro de las minorías, de ciertas minorías étnicas y culturales. También, para finalizar, se puede decir que sí hay una gran influencia también no solamente de los grupos, sino de los individuos que frecuentamos también de forma individual.
cabe la redundancia, porque esto también determina el tipo de personas y el tipo de comportamiento que tenemos en la sociedad. Primero hay que identificar los tipos de violencia. Los distintos tipos de violencia se deben distinguir según ciertos aspectos relevantes, como son la forma y el ámbito en el que ocurre. En cuanto a las formas de violencia, se encuentran las físicas, que son conocidas como los empujones, los golpes, las heridas con arma cortopunzante y las contundentes. La psicológica, que es el control sobre la forma en la que vistes, tus redes sociales, la subvaloración, las críticas, el chantaje y las amenazas. La sexual son actos sexuales ejercidos sobre una persona en contra de su voluntad. Y la económica es ejercer el control o manipulación mediante un factor económico. Los ámbitos de violencia son familiar, de pareja, laboral, público, educativo, redes sociales e institucional. Hay que tener en cuenta estas diferencias que son muy importantes. En la violencia sexual es importante tener en cuenta que el acceso carnal se entiende como la penetración del miembro masculino por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración vaginal, anal o anal con cualquier otra parte del cuerpo humano u otros objetos. El acto sexual es toda acción sexual diferente al acceso carnal que se realiza en presencia de otra persona, que puede incluir tocamientos o inducción a observar contenidos sexuales. Y el acoso sexual es el hostigamiento con fines y contenidos sexuales ejercido hacia una persona que genera malestar en ella. Generalmente se vale de la superioridad o de las relaciones de autoridad, por ejemplo, por parte de un jefe a un subordinado, o por parte de un padre hacia un hijo o de un tío hacia una sobrina. Estos tips en caso de violencia te pueden servir mucho, así que presta atención. Si eres víctima de algún tipo de violencia, si escuchas que alguien o eres testigo de cualquier clase de violencia, estas recomendaciones te pueden ayudar mucho. Busca resguardo. Para una víctima es muy difícil alejarse de las situaciones potencialmente peligrosas. Por eso es importante buscar un lugar en el que se encuentre seguro. No calles. No dudes en buscar ayuda e informar a las autoridades más cercanas para poder denunciar el suceso. Hay diferentes instituciones que te pueden ayudar, como son la policía, la comisaría de familia, las instituciones de salud y la fiscalía. Actúa rápido. Las atenciones en salud como consecuencia de la violencia son gratuitas. Mientras más rápido se atienda a la víctima, ya sea por violencia física o violencia sexual, hay una mayor posibilidad de reducir las consecuencias de la violencia. Allí te darán información inmediata y te informarán sobre tus derechos. Pide ayuda. Existen diferentes números de emergencia que te pueden ser de ayuda. Sigue el video y encontrarás los números. Conoce tus derechos. Las víctimas no saben que tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. Por eso los profesionales de las entidades de salud, justicia y protección deben de conocerlo y hacerlo valer mediante la activación de la ruta de atención integral. No dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o psicóloga puede brindarte información importante, asesoría personalizada e incluso activar la ruta más adecuada para cada caso en particular. No todos los casos son iguales y no todas las personas reaccionan igual. Así que es muy importante que busques ayuda para poder activar la ruta y para que tu proceso se haga más rápido. Encontramos los lugares de atención, instituciones prestadoras de servicio de salud. Estas son las instituciones que deberán de cubrir las necesidades de las víctimas como parte de una atención integral. Esto incluye los kits post-exposición, la prevención del embarazo no deseado y los métodos de prevención de una ITS. La comisaría de la familia, aquí se presentan las solicitudes de medida de protección en favor de niños, adolescentes, mujeres u otros integrantes de la familia. En la Policía Nacional, aquí se presentan los casos donde la integridad, libertad o seguridad de una persona esté en peligro. Además, puedes buscar ayuda mediante la policía de tu cuadrante. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el ICBF, aquí se pueden presentar casos de abandono, maltrato o abuso de niños, niñas o adolescentes. En la Secretaría Distrital de la Mujer, esta entidad ofrece servicio de orientación, información, asesoría psicojurídica, acogida y protección
inclusión e intervención social. En la Personería, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, al que ofrece una orientación frente a la protección de los derechos humanos, y la Defensoría te ofrece servicios jurídicos. En cuanto a la Fiscalía, se pueden denunciar casos de delito que se presente como violencia sexual e interfamiliar. Encontramos algo que es muy importante, la línea de ayuda. El 123, la línea de emergencia nacional. El 155, línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, que es la línea púrpura. 300-755-1846, que es el contacto de WhatsApp de la línea púrpura. El 141, la línea del ICBF. 106, la línea de la Secretaría de la Salud, del poder de ser escuchado. El 122, línea de Fiscalía. Y por último, la APS, ella, que es la aplicación dirigida a las víctimas de violencia de pareja, intrafamiliar, sexual o económica. Muchas gracias por su atención.